Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está escrito en el libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Y es allí donde se genera precisamente este estudio bíblico para solventar ciertas inquietudes de las muchas que existen. Vamos hoy a tratar de tomar ciertas preguntas, ciertos cuestionamientos como ¿dónde empieza todo esto del nacimiento de Jesús? ¿Desde cuándo esto estuvo profetizado? ¿Desde cuándo estuvo esto ya determinado por nuestro Dios? Aquí nosotros podemos ver que la primera promesa del plan de redención de Dios para la humanidad, ya que menciona un conflicto entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, allá en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15. Haré que tú y la mujer sean enemigas y que tu descendencia sea enemiga de la de Elia. La descendencia de Elia destrozará su cabeza y tú la picarás en el talón. Esto declara la palabra de Dios. Entonces, aquí nosotros podemos ver que desde el libro de Génesis, en el primer libro de la Biblia, ya estaba determinado por nuestro Dios lo que iba a acontecer. Es a partir de este texto que Dios guarda cuidadosamente la semilla que traería al Mesías prometido y que Satanás intentó destruir, pero no pudo, en vista de que este era el plan de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento apunta a Cristo, tanto en su nacimiento, como lo estamos viendo, la muerte y resurrección. Y es allí donde también en el libro de Isaías podemos leer esta profecía en el capítulo 7, versículo 14. Dice, por tanto el Señor les dará una señal. Miren, la joven quedará embarazada y dará a luz un hijo al que llamará Emmanuel. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Lo único que tratamos es de que tanto en el Antiguo Testamento como hoy en el Nuevo Testamento nosotros podemos leer allá en Mateo capítulo 1 del 19 al 23, ¿no es cierto? Donde está escrito también, y lo vamos a leer únicamente el último versículo. La Virgen quedará embarazada y tendrá un hijo que será llamado Emmanuel. Entonces, que esto significa Dios con nosotros. Definitivamente, allí vemos cómo se integran y cómo nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la concordancia que existe en lo que está escrito. También podemos ver en el Antiguo Testamento, en Miqueas capítulo 5, versículo 2, en donde la palabra de Dios dice, tú, Belén Éfrata, eres pequeña entre los clanes de Judá, pero de ti saldrá el jefe de Israel, quien luego vendrá a mí. Su origen es antiguo, viene de mucho tiempo atrás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? También, si nosotros comparamos este versículo de Miqueas 5:2 al Nuevo Testamento en Mateo capítulo 2, versículo 6, declara la palabra de Dios, y tú, Belén, de la tierra de Judá, eres importante entre los gobernantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que guiará como un pastor a mi pueblo Israel. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos con esto? Es demostrar definitivamente
que esto ya estuvo escrito, que esto ya Dios lo planificó y que no se trata de algo que de pronto alguien se inventó. Entonces, la historia de la Navidad en la Biblia está escrita para que nosotros podamos entender en el sentido de que la Navidad es precisamente el inicio de algo especial, maravilloso, cuando Dios nos dio esa nueva dispensación. Y dice allí que al entender que nosotros debemos, que Dios trajo esperanza a toda raza humana desde antes de la fundación del mundo, como lo habíamos visto ya en el libro de Génesis. También debemos entender que esto de la Navidad o de la natividad de nuestro Señor Jesucristo, que Dios desarrolló un plan de redención y de reconciliación desde el mismo instante que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Y adicional a esto también nosotros debemos entender que este plan se fue desarrollando de una forma muy meticulosa desde el principio por el mismo Dios creador, el mismo Dios único y verdadero. Entonces, ¿qué es lo que nosotros aquí podemos ver? De inicio, ¿no es cierto? Estábamos comparando lo que declara el Antiguo Testamento, las profecías que se dan allí y lo que sucedió cuando nuestro Señor Jesucristo nació a través de una virgen. Entonces, el nacimiento virginal de Cristo es la única manera de nacer como ser humano, ¿no es cierto? Es de una mujer. Entonces, no hay, porque muchas personas dicen, pero ¿por qué Jesús tuvo que nacer de una mujer? ¿Cómo un ser humano puede nacer sino a través de una mujer? Y esto fue el cumplimiento de la profecía que nosotros estamos viendo, porque adicionalmente allá en el Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 35 dice: el ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el niño santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Mire entonces cómo nosotros vamos entendiendo aquí que definitivamente lo que está escrito en la Biblia no solamente que se cumplió, sino que nosotros hoy lo estamos viviendo todo esto. La única manera de nacer sin pecado era que fuera concebido por el Espíritu Santo. ¿Por qué? No hubo influencia de hombre alguno, que es de ahí donde proviene el pecado. Entonces vemos que aquella mujer llamada María, virgen, fue concebida por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que declara Romanos 5:12? Para darnos cuenta exactamente de que nuestro Señor Jesucristo nació sin pecado. ¿Por qué? Declara, dice, el pecado llegó al mundo por lo que hizo un hombre llamado Adán. Con el pecado llegó también la muerte. Todos tendrán que morir porque todos han pecado. Pero es así precisamente en donde nosotros aquí mencionamos en este enunciado que no hubo influencia de hombre en la creación o en la concepción de el Señor Jesucristo a través de esta mujer llamada María. Entonces, ¿qué dice? La única manera de ser divino era que tuviera a Dios como su Padre, y como resultado su concepción no fue por medios naturales, sino sobrenaturales. Tanto así es que María mismo preguntaba: pero ¿cómo puede darse esto si yo no he conocido varón? Entonces, ¿qué es lo que menciona también en el libro de Romanos? Pablo menciona en el Romanos 5:17, dice: la muerte reinó porque un solo hombre pecó, pero los que han recibido en abundancia el generoso amor de Dios, con mucha más razón ahora tendrán vida y reinarán.
ellos recibieron su aprobación mediante un solo hombre, Jesucristo. Entonces aquí vemos, y como se mencionó anteriormente, ¿no es cierto? Y será reconocido como Hijo de Dios. Vamos un poco más adelante, en donde aquí, determinando ya exactamente de cómo se produjo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, también hubo otros antecedentes, ciertos personajes que se presentaron en medio de toda esta historia. Entonces, ¿qué sucede? Hubo visita de los magos. ¿Y quiénes fueron estos magos? Ellos fueron guiados a Belén milagrosamente y no necesitaba andar buscando la estrella. ¿Por qué? La estrella iba delante de ellos. Dios iba guiando a aquellos hombres conocidos allí como magos, que significa sabios. Y esto está escrito en Mateo capítulo 2, versículo 1. Jesús nació en Belén, en la región de Judea, cuando gobernaba el rey Herodes. Después de su nacimiento, llegaron a Jerusalén unos sabios del oriente que estudiaban las estrellas. Más adelante también nosotros podemos ver, referente a todo esto, que dice: mientras hoy muchos necesitan ver cómo creer, estos magos o sabios, científicos, estudiosos, porque eso es lo que significaba magos, decidieron creer en las profecías para luego poder ver al niño. ¿Sí? Nosotros lamentablemente en la actualidad queremos que siempre exista un mensaje, un milagro, algo diferente para poder creer, pero ellos no. Ellos estudiaron y creyeron en la profecía de Isaías capítulo 9 versículo 6, porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, sobre sus hombros, descansa la autoridad, y se le ha puesto estos nombres: Hacedor de grandes planes, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe que trae la paz. Entonces aquí nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, que definitivamente Dios planificó todo esto. Estaba escrito en la profecía y esta se cumplió cuando nosotros leemos los evangelios. Mientras muchos esperan la Navidad para poder recibir, ¿sí? Lamentablemente hoy es tan comercial, en donde lo único que se pretende es cuándo llegará Navidad, cuándo estaremos en el 24, porque yo quiero recibir un regalo. Mientras que aquí nosotros vemos que estos magos anhelaban conocer al rey de los judíos, pero para entregar, para dar regalos y sobre todo para adorarle a Jesús. ¿Qué significaban? Porque siempre nosotros tenemos que ver que hay un significado de estos regalos. Los regalos que ellos llevaron fue el oro, que es un regalo digno para un rey. El incienso, que también nosotros vamos a ver aquí, los antiguos sacerdotes en el tabernáculo quemaban incienso en representación de su adoración y gratitud. Ese humo subía como olor agradable a Dios. Ellos rendían adoración con ese regalo. Y también la mirra, que significa, eran unas hierbas amargas simbolizando el dolor y el sufrimiento que tendría que pasar luego aquel bebé que crecería y sería hombre. Se empleaba para hacer perfumes y ungüentos como medicina. Entonces aquí nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, lo que se produjo allí, dándole este significado en Romanos 12:1. Dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego que cada uno de vosotros en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es entregar nuestra adoración, entregar nuestro ser para adorar y glorificar a Dios. Hasta aquí llegamos con la primera parte de este estudio bíblico.